Buenas y bienvenidos. En este video voy a hablar del ligado y de la puntuación en la frase en relación al aire. Entonces, en general, cuando decimos ligado, tocar ligado, nos referimos a la articulación de dedo, que un sonido toca al otro, está muy pegado al otro, ¿no? Sería esto. Por ejemplo, un ligado de dedo. Pero el ligado también tiene relación con el armado del sonido en cuanto al aire en el caso del bandoneón. En instrumentos de cuerda, de arco, cuando se habla de ligado, se refiere a la dirección de arco. La ligadura marca que es una sola dirección de arco y entonces el sonido crea un sonido continuo. En los instrumentos de aire, de soplo, es un concepto muy parecido. Es decir, un soplido, una sola columna de aire que continúa, eso sería una ligadura. Y después se separa con otra ligadura cuando se separa, termina este soplido. Entonces en los instrumentos de aire pasa lo mismo. Hay instrumentos de aire que se puede hacer respiración circular y pueden tener mayor continuidad y demás. También en los instrumentos de arco se puede hacer que dos notas que no están ligadas en la misma dirección de arco suenan muy pegadas, casi ligadas. Pero la cuestión acá es que se trata de una continuidad o de frotar el arco o del aire, que es el caso nuestro, más allá de la articulación puntual de las notas, si las notas están separadas. Por ejemplo, hay una marcación que es muy común para cuerdas y para instrumentos de viento también, en donde hay una ligadura, pero adentro de las notas tienen staccato o tiene otro tipo de articulación. Es decir, dentro de este aire continuo hay una articulación que separa las notas. En nuestro caso sería un aire continuo y una separación de articulación del dedo. Eso es algo que es muy común, seguramente lo escucharon muchísimo, pero simplemente me parece interesante tener eso en cuenta, que ligado, tenemos ligado de las notas, dos notas ligadas, pero también ligadura de frase, que se refiere a la continuidad del aire. Entonces, un par de ejemplos. Un ejemplo de un coral, el coral de Schumann, que muchos alumnos tocan. Entonces, si yo quisiera hacer un ligado de aire y ligado de las notas, sería una versión así. Entonces acá hay un aire continuo y las notas también están ligadas. Yo le doy un poquito de énfasis en cada acorde, pero se puede hacer completamente liso. Eso sería ligado de dedos y ligado de aire. Pero también podríamos separar un poco los dedos, hacer una pequeña separación y darle una continuidad de aire. Entonces eso va a resultar como un cantante o como una persona que habla y tiene un aire continuo, pero lo corta con la articulación, con la lengua, con los dientes, con otro tipo de articulación, pero el aire es continuo. Entonces sería esto. Y eso se puede hacer más pegado. Más separado. Lo que tiene en común lo que hice ahora es que el aire tiene cierta continuidad. Hay continuidad. Entonces, por más que yo separe los acordes, hay una continuidad de la frase. Hay una ligadura de frase. Ahora, eso es diferente cuando cada acorde tiene su articulación de aire y se separa. Entonces sería, por ejemplo, en este caso, si yo hago esto, que a veces pasa cuando
Alumnos, por ejemplo, lo estudian a veces por primera vez, hacen esto. Entonces acá cada acorde tiene un ataque. O sea, pa, pa, pa. Cada acorde tiene su bloque de aire, su ataque de aire, con lo cual no hay una ligadura de frase. Mismo podría pasar que se liga los dedos, pero no hay una ligadura del aire, que sería este caso. Que también pasa a veces cuando los alumnos lo estudian por primera vez. Entonces hay un poco de aire continuo, pero en realidad cada acorde tiene su propia articulación de aire. ¿Okay? Otro ejemplo muy común. Entonces, en muchísima música popular, no solamente música popular, pero en muchísima música donde se toca picadito o separadito o no legato o semiligado, pero hay una continuidad de la frase. Que si yo hago este ejemplo, esta melodía de Palomita Blanca ligada a dedos, me refiero. Ahora acá, por más que yo la haga separada, si el aire tiene continuidad, hay una ligadura de la frase, hay una conducción de la frase en sí. Entonces eso seguramente lo habrán escuchado muchas veces, se escucha todo el tiempo en la música, no es ninguna novedad, simplemente ponerlo en contexto del bandoneón, de saber que tenemos ligadura dentro de la frase, la continuidad de la articulación de aire y cómo las notas entran ahí dentro de eso. Por más que las notas no estén pegadas, ligadas en cuanto al dedo, hay una continuidad de los sonidos. En realidad es algo parecido a lo que pasaría cuando hay golpes de tambores, por ejemplo. Si hay una continuidad de ritmo, hay una continuidad de la frase, que se podría llamar frase, o sea, si es una célula rítmica o lo que sea, hay una continuidad, por más que los golpes están separados, los golpes no tienen un sonido continuo. Sería algo parecido. Esto es con respecto al ligado. El segundo concepto de puntuación es simplemente un término que adopté. Seguramente se podría dar otros términos, pero sería lo opuesto de un acento. Si yo tengo una melodía, digamos, o algún tipo de material que estoy tocando, que lo pongo en un sonido parejo, digamos tipo bloque, bloque me refiero al dibujo, donde no hay jerarquía realmente de las notas, no se escucha mucha jerarquía salvo por las alturas y la duración, pero no hay notas que tengan un ataque diferente, que suenen más que otras, ¿no? Si tengo esto, a partir de ahí le podemos poner acentos, que sea golpe de aire, o ese tipo de puntuación o cadencia o coma. No conozco realmente si hay otros términos en otros instrumentos, pero sería dejar caer el sonido un poco para separar esa estructura con la siguiente. Es algo que se escucha todo el tiempo, pero simplemente para explicarlo. Entonces, si tengo esta melodía, que la voy a tocar tendiente a pareja, la melodía del tango La Maleva. Entonces acá ahora la toqué, todas son iguales en la intensidad y en la intención, digamos tendiente a MIDI, se podría decir, o simplemente poniéndolos en un solo plano. Y a partir de acá lo que voy a hacer es voy a bajar algunas notas de las últimas de las estructuras para separar de la estructura siguiente. O sea, sería eso.
exageré un poco porque la última nota baja enseguida, pero simplemente hay como una cadencia ahí. Y eso lo que hace, hace una breve separación sin cortar con el dedo, sin hacer eso. Es decir, no es seco e inclusive yo podría continuar este sonido y conducirlo a la estructura siguiente. Entonces va, baja, sube un poco, baja. Y de esa manera uno le puede dar, sería como el otro lado del acento. El acento destaca la nota y acá bajo la nota, y eso puede crear puntuación, puede crear coma, separación, si uno quiere separar una estructura. Si se lleva eso a un poco más exagerado, vamos a tener una expresión más parecida a lo que sería un modo hablado, recitativo, que también se usa en muchísima música, obviamente también en el tango. Entonces si hago eso, entonces ahí hay como un golpecito sobre cada nota, pero las notas están ligadas. En el primer video de los ejercicios, uno de los ejercicios era de sonido continuo con acentos fuertes, acá son acentos más suaves, tal vez no termina siendo un acento, sino son golpes dentro del sonido continuo, y eso es más parecido a lo que pasa cuando estamos hablando, donde uno habla, hay una palabra y cae, y después sigue una secuencia de eso, y a veces uno habla con aire continuo. Entonces, bueno, quería compartir este concepto de puntuación. Obviamente que hay muchos otros ejemplos, solamente voy a compartir uno más en la misma tonalidad. No sé por qué tiendo a elegir los ejemplos en las mismas tonalidades, pero bueno, le da como una continuidad. Eso de un preludio de Bach en Fa menor, que si yo lo pongo en un plano igual, o parejo, digamos, un plano parejo, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eso puede funcionar tranquilamente, depende también del tempo que uno va a tocar eso, pero lo que pasa acá es que en este preludio hay una apoyatura, está todo basado en apoyaturas. En las apoyaturas, para que suenen apoyaturas, conviene destacar la primera nota. Y también, como hay pequeñas estructuras, si yo quisiera, podría separarlas un poco con el aire. Entonces voy a tener menos continuidad, pero voy a tener otro tipo de expresión, que sería, por ejemplo, esto. Entonces, acá hay un golpe, el sonido baja, hay un golpe, el sonido baja, digamos, mucho más cadencial. Podría funcionar, si uno quiere, una imagen de caminando tranquilo en algún lugar, o más dramático tal vez. Pero es solamente a modo de ejemplo para ver que eso, que tengamos un aire continuo, no significa que eso necesariamente sea homogéneo. La forma, el dibujo que le damos al aire es la forma que le damos a la frase, y eventualmente eso termina siendo gran parte del carácter de lo que estamos tocando, que es lo que finalmente se busca en la música, que tenga un carácter definido, que transmita algo, que crea un clima, o que diga algo. Entonces el carácter obviamente tiene que ver con tempo, con articulaciones, con intensidad, muchas cosas, pero la forma que se le da al aire es una parte muy importante, porque entre
tener el preludio así y tenerlo así, son cosas diferentes, bastante diferentes. La sensación corporal es diferente, la sensación rítmica es diferente. Puede ser que si fuera más rápido, uno elegiría otro modo de articularlo. Eso todo tiene que ver con el tipo de articulaciones de aire. Bueno, espero que lo encuentren útil y nos vemos la próxima.